El grafito susurraba sobre el papel gastado, una melodía silenciosa solo para David Alari. Sentado en el autobús que lo llevaba al Instituto Benalmádena Sol, sus dedos ágiles capturaban la tristeza en los ojos de una anciana que vendía jazmines en la Plaza de la Constitución, una imagen grabada en su mente del fin de semana. La luz dorada de la mañana malagueña entraba a raudales por la ventanilla, pero para David el mundo a menudo se sentía sombrío, teñido por la anticipación de lo que le esperaba tras las puertas del instituto. Al bajar, el aire olía a salitre y a los gases de los coches de la avenida Antonio Machado. El murmullo de los estudiantes se mezclaba con el ruido del tráfico. David apretó su cuaderno contra el pecho. Era su escudo, su santuario. La piel oscura, herencia de sus padres nigerianos, y su pelo ensortijado lo distinguían, no siempre para bien, en aquel mar de caras más pálidas. No había dado ni 10 pasos hacia la imponente entrada del edificio blanco, de arquitectura supuestamente moderna, pero que a él le parecía una fortaleza, cuando la voz llegó, cargada de ese deje arrastrado y burlón que le erizaba la piel. Hombre, pero sí es nuestro artista particular, el rey del carbón. Borja Iglesias, flanqueado por sus dos acólitos inseparables, Marcos y Javi, le bloqueaba el paso. Borja era todo lo que David no era: alto, rubio, con unos ojos azules que parecían témpanos de hielo cuando se fijaban en él y una sonrisa que podía helar el alma. Vestía un polo de marca que costaría más que la compra semanal de la familia Alari. David intentó esquivarlo. «Déjame pasar, Borja. ¿Prisa por ir a pintar monigotes, Alari? ¿O es que hoy toca retratar a los monos del zoo?» Las risas de Marcos y Javi resonaron, agudas y crueles. David sintió la sangre subirle al rostro, una mezcla de ira y vergüenza. Apretó los dientes y no dijo nada. Sabía que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. Ese era el patrón. El silencio de David parecía envalentonar a Borja. «Quizá deberías usar colores más claros, ¿no crees? Para que se vea algo en tus dibujos, digo. O mejor, píntate tú, así ahorramos en tinta negra». Otra oleada de risas. David finalmente logró zafarse, caminando rápido hacia el interior, sintiendo sus miradas clavadas en su nuca. ¿Por qué él? ¿Por qué esa fijación? Sabía la respuesta. La llevaba en la piel, en el apellido que sonaba extraño en las listas de clase, en la forma en que algunos profesores lo miraban con una mezcla de curiosidad y, a veces, lástima. En clase de historia, el profesor hablaba de la Reconquista, de reinos y batallas lejanas. David apenas escuchaba. Su mente estaba en el patio, en la hora del recreo, el momento más temido. Borja solía estar allí, como un depredador esperando a su presa. La ansiedad le revolvía el estómago. Recordó las palabras de su padre: «Hijo, tu arte es tu voz. No dejes que nadie te la silencie». Pero a veces el miedo era un nudo demasiado apretado en la garganta. La campana sonó, estridente. Hora del recreo. David se quedó rezagado, esperando que el pasillo se despejara. Quizás hoy podría esconderse en la biblioteca. Cogió su mochila, donde guardaba celosamente su cuaderno de retratos, y se encaminó con la cabeza gacha. Pero Borja parecía tener un radar para su angustia. Estaba esperándolo al final del pasillo, apoyado en la pared con esa suficiencia que tanto lo caracterizaba. Alari, justo a quien buscaba. David se detuvo. Su corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué quieres, Borja?» «Quería ver tu última obra maestra. Los chicos y yo estamos deseando ver qué maravilla has creado hoy. Seguro que es algo exótico». Antes de que David pudiera reaccionar, Borja le arrebató la mochila. La abrió con brusquedad y sacó el cuaderno. Las hojas volaron, esparciéndose por el suelo mientras Marcos y Javi reían a carcajadas. Eran retratos de gente de su barrio, ancianos, niños, trabajadores, cada uno con una historia en sus ojos, una historia que David había intentado capturar. Borja cogió uno, el retrato de Fátima, la vecina marroquí que siempre le ofrecía té con hierbabuena. «Mira qué tenemos aquí», dijo Borja, mostrándoselo a sus amigos, «la Mora y el Negrata». ¡Qué pareja! Y entonces, con una sonrisa cruel, Borja arrugó el dibujo hasta hacerlo una bola informe y lo lanzó a una papelera. Luego otro y otro. David sintió como si le estuvieran arrancando pedazos de piel. Eran más que dibujos, eran sus amigos, sus confidentes silenciosos. «No», gritó finalmente David, una voz ahogada por la rabia y la impotencia. Intentó recuperar su cuaderno, pero Marcos lo empujó hacia atrás. Borja seguía destrozando sus dibujos, uno a uno, con una lentitud deliberada, disfrutando de cada gesto. «Esto es basura, Alari, igual que tú». Cuando terminó, el cuaderno estaba vacío.
las hojas rotas y arrugadas esparcidas por el suelo como confeti sucio. Borja le tiró el cuaderno vacío a los pies. A ver si aprendes a dibujar algo que valga la pena. O mejor, no dibujes nada. Nadie quiere ver tus garabatos. El trío se alejó riendo, dejando a David solo en medio del pasillo, con los restos de su alma esparcidos por el suelo. Se arrodilló, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se las tragó. No les daría esa satisfacción. Pero algo dentro de él, una pequeña llama de resistencia que casi se había extinguido, pareció avivarse con el dolor de aquella humillación. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de recuperar su voz, de alguna manera. Los días siguientes fueron un infierno gris. David se sentía desnudo, sin su cuaderno, sin sus dibujos. Intentaba pasar aún más desapercibido. Comía su bocadillo en un rincón apartado de la biblioteca. Evitaba los pasillos concurridos. Pero el vacío creativo era un eco constante de la humillación sufrida. Borja, satisfecho con su obra, lo ignoraba ostentosamente, lo que casi era peor que sus insultos directos. Era como si David hubiera dejado de existir incluso como objeto de burla. Una mañana, durante la clase de plástica que David solía adorar pero que ahora le resultaba indiferente, la puerta se abrió y la directora entró acompañada de una chica nueva. «Clase, esta es Sofía Ramírez. Se incorpora hoy a nuestro instituto. Espero que la cojáis bien». Sofía era un torbellino de energía contenida. Tenía el pelo corto, teñido de un azul eléctrico que desafiaba las normas no escritas del decoro escolar, y una mirada directa y curiosa. Llevaba una camiseta de un grupo de rock desconocido y una mochila cubierta de chapas con mensajes reivindicativos. Se sentó en el pupitre vacío al lado de David. Durante el descanso, mientras David intentaba hacerse invisible en su rincón habitual del patio, Sofía se le acercó. «Hola», dijo con una sonrisa amable. «Soy Sofía. Tú eres David, ¿verdad? Te he visto dibujar en clase. Lo haces muy bien». David se sorprendió. Hacía tiempo que nadie le dirigía la palabra de forma tan natural y menos para elogiar algo suyo. «Gracias», tartamudeó. Estaban hablando de música cuando Borja y su séquito pasaron cerca. Al ver a David con Sofía, una nueva chispa de malicia brilló en los ojos de Borja. «Vaya, vaya, Larry. Así que ahora tienes niñera. ¿O es tu nueva modelo exótica? Cuidado, chica, no se te vaya a pegar el color». Sofía se giró, enfrentándolo. Su voz, aunque no era alta, sonó clara y firme en el murmullo del patio. «¿Perdona? ¿Tienes algún problema con el color de alguien o es que tu cerebro es monocromático y solo procesa estupideces?» Borja se quedó boquiabierto. Nadie, absolutamente nadie en el instituto se había atrevido a hablarle así. Sus amigos contuvieron la risa, pero la sorpresa era evidente. «¿Y tú, quién te crees que eres, la pitufina?», replicó Borja, intentando recuperar la compostura. «Alguien que no soporta a los matones con ínfulas», contestó Sofía, sin amedrentarse. «Y tú, amigo, tienes toda la pinta de ser el presidente del club. Ahora, si nos disculpas, estábamos teniendo una conversación interesante, algo que dudo que entiendas». Cogió a David del brazo y se alejaron, dejando a Borja con la palabra en la boca, rojo de ira. Por primera vez en mucho tiempo, David sintió una oleada de algo parecido a la esperanza, y una gratitud inmensa hacia aquella chica de pelo azul que había llegado como una tormenta inesperada. La amistad entre David y Sofía floreció con la naturalidad de las plantas que buscan el sol. Sofía era como un vendaval de aire fresco en la atmósfera viciada que David respiraba a diario. Ella no entendía de silencios impuestos ni de miedos heredados. Le contó a David sobre su vida en Sevilla, sobre su pasión por la fotografía documental y su desprecio por las injusticias, grandes o pequeñas. David, a su vez, le confesó el incidente con el cuaderno, la constante presión de Borja, el peso de sentirse diferente. Sofía lo escuchó con una empatía que lo desarmó. «No puedes dejar que te silencien así, David», le dijo un día, mientras compartían un refresco en un banco frente al mar, con el peñón del Cuervo recortándose a lo lejos. «Tu arte es tu superpoder. Tienes que usarlo». «¿Usarlo? ¿Cómo? ¿Para que lo vuelvan a destrozar?» «No, para que te escuchen, para que vean, para que no puedan ignorarte». La idea empezó a germinar en la mente de David. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si sus dibujos, en lugar de ser un refugio privado, pudieran convertirse en una declaración? Con el apoyo de Sofía, David empezó a dibujar de nuevo, pero esta vez con una intención diferente. Ya no eran solo retratos amables.
Eran escenas crudas, a veces incómodas, que reflejaban la soledad del pasillo, la mirada despectiva, la palabra hiriente. Dibujó manos que señalaban, bocas que se torcían en muecas de burla, sombras que se alargaban amenazantes. Utilizó el carboncillo con rabia y con precisión, dejando que el dolor y la frustración fluyeran a través de sus dedos. Sofía, con su cámara, empezó a documentar la vida del instituto desde su propia perspectiva, capturando esos momentos de tensión, esas jerarquías invisibles. Juntos, sin planearlo demasiado, estaban creando un diario visual de su realidad. El señor García, el profesor de plástica, un hombre de mediana edad, con aspecto de estar perpetuamente cansado, pero con una chispa de pasión por el arte que se negaba a morir, empezó a notar el cambio en David. Veía la oscuridad en sus nuevos trabajos, pero también una fuerza que antes no existía. «David», le dijo un día, quedándose después de clase, «estos últimos trabajos son muy poderosos. Hay mucha verdad en ellos». David se encogió de hombros, sin saber qué decir. «¿Has pensado en mostrarlos?», sugirió el profesor. «A veces, el arte necesita ver la luz para cumplir su propósito». La idea lo aterró y lo atrajo al mismo tiempo. Mientras tanto, Borja no se había quedado quieto. La intervención de Sofía lo había enfurecido, y el hecho de que David pareciera encontrar un nuevo aplomo lo sacaba de quicio. El acoso se volvió más sutil pero constante. Comentarios en voz baja en clase, empujones accidentales en los pasillos, mensajes anónimos en redes sociales con fotos de David manipuladas. Buscaba minar su resistencia poco a poco. Una tarde, mientras David volvía a casa, encontró la fachada de su edificio pintarrajeada con un grafiti insultante y claramente racista. No había firma, pero sabía quién estaba detrás. Aquello cruzó una línea. Ya no era solo él, era su familia, su hogar. Esa noche David dibujó con una furia controlada. Dibujó la fachada manchada, pero sobre ella superpuso rostros, los suyos, los de su familia, los de otros inmigrantes de su barrio, todos con miradas firmes, desafiantes. Era un grito silencioso sobre el papel. El punto de inflexión para Borja llegó de la forma más inesperada, no por una confrontación directa con David, sino por la implosión de su propio mundo de privilegios. Un viernes por la tarde, la noticia corrió como la pólvora por los móviles y las conversaciones del instituto. Escándalo en urbanismo. Detenido conocido empresario por corrupción. El empresario era el padre de Borja Iglesias. Al principio, Borja intentó negarlo, mantener su fachada de arrogancia. Pero los detalles eran demasiado específicos, las imágenes de su padre siendo escoltado por la policía, demasiado reales. El lunes siguiente, cuando Borja apareció por el instituto, el ambiente era diferente. Ya no había risas cómplices ni miradas de admiración. Había cuchicheos, miradas furtivas cargadas de morbo y un silencio incómodo a su alrededor. Sus amigos, Marcos y Javi, empezaron a mantener una distancia prudencial. Las invitaciones a fiestas se evaporaron. Las chicas que antes le reían las gracias, ahora desviaban la mirada. De repente, Borja era el hijo del corrupto. El dinero de su familia, antes fuente de su poder y popularidad, ahora era una mancha. Se vio obligado a ir al instituto en autobús porque el coche de lujo familiar estaba precintado. Su ropa de marca, antes un símbolo de estatus, ahora parecía un disfraz ridículo en medio del derrumbe de su castillo de naipes. Experimentó por primera vez lo que era ser señalado, juzgado no por quién era, sino por las acciones de otro, por una etiqueta impuesta. El color de su piel no había cambiado, pero su estatus social se había teñido de un tono oscuro y pegajoso. En cierto modo, estaba experimentando una fracción del aislamiento y el escrutinio que él mismo había infligido a David durante tanto tiempo. David observaba la transformación de Borja con una mezcla de emociones. No había alegría en la desgracia ajena, pero sí una extraña sensación de justicia poética. Veía el desconcierto en los ojos de Borja, la rabia impotente, la misma que él había sentido tantas veces. Sofía fue más directa. «¿Ves, David? El karma es una perra, pero a veces tiene un gran sentido de la oportunidad». El señor García, al enterarse de la situación de Borja, se limitó a comentar en clase, de forma general, que las apariencias a menudo engañan y que la verdadera valía de una persona no reside en sus posesiones ni en el apellido de su familia. La indirecta fue clara para todos. La caída de Borja creó un vacío de poder en la jerarquía del instituto y, curiosamente, una atmósfera ligeramente menos opresiva para David. La atención se había desviado.
Con el ambiente algo enrarecido pero extrañamente liberador, el señor García vio la oportunidad perfecta. Anunció la exposición de arte de fin de trimestre, un evento anual del instituto, pero esta vez con un matiz diferente. Quiero que esta exposición sea una plataforma para vuestras voces, para lo que de verdad os importa, dijo, mirando disimuladamente a David. Sofía no necesitó más. Tienes que hacerlo, David. Es el momento. Tus dibujos, esa serie que has estado haciendo, tienen que verla. David sintió un nudo de miedo en el estómago, pero también una punzada de excitación. ¿Y si el profesor tenía razón? ¿Y si Sofía también? Había pasado semanas volcando su alma en aquellos carboncillos, documentando no solo su dolor, sino también la resiliencia silenciosa que había observado a su alrededor, los pequeños actos de bondad, las miradas de comprensión. Con la ayuda de Sofía, que se encargó de la logística y de animarlo en cada momento de duda, y el apoyo discreto del señor García, David seleccionó una docena de sus obras más representativas. Decidieron presentarlas de forma anónima al principio, simplemente titulando la serie Voces Ocultas. El día de la inauguración, el salón de actos del instituto se llenó de estudiantes, profesores y algunos padres. Las obras de David estaban colocadas en un panel algo apartado, pero pronto empezaron a atraer la atención. El silencio alrededor de sus dibujos era diferente al de otras obras más coloridas y convencionales. Era un silencio denso, cargado de reconocimiento. Se veían rostros ensombrecidos, figuras aisladas en patios grises, manos que se ofrecían y otras que señalaban acusadoras. Un dibujo particularmente impactante mostraba una piel oscura agrietándose, y de las grietas surgían flores diminutas pero tenaces. No había mensajes explícitos, pero la emoción era palpable. David observaba desde un rincón, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Vio a compañeros que nunca le habían dirigido la palabra detenerse, mirar y luego intercambiar susurros con una seriedad inusual. Vio al propio director del instituto contemplando las obras con el ceño fruncido, pensativo. Entonces apareció Borja. Su aspecto era descuidado. La arrogancia habitual había sido reemplazada por una sombra de resentimiento y fatiga. Se movía entre la gente como un fantasma, ignorado por la mayoría. Sus ojos se posaron en los dibujos de David. Al principio miró con desinterés, pero luego algo en el trazo, en la temática, le resultó familiar. Se acercó más. Reconoció la angustia en esas figuras, la misma que él había infligido y que, de alguna manera retorcida, ahora también sentía él mismo en su propia caída social. Su rostro se contrajo en una mueca. «Así que eras tú», masculló, lo suficientemente alto como para que David y Sofía, que se había acercado, lo oyeran. Se giró hacia David, con una mezcla de ira y quizás, solo quizás, una pizca de dolorosa comprensión. «Te estás regodeando, ¿verdad? Disfrutando de esto». Antes de que David pudiera responder, Sofía intervino. «¿Regodeándose?» David está mostrando la verdad, Borja. La que tú y otros como tú intentáis ocultar o pisotear. La tensión atrajo las miradas. La gente empezó a remolinarse alrededor. Borja se encaró con David. «¿Esto es por mí? ¿Toda esta basura es para humillarme más?» David respiró hondo. La voz que salió de su garganta fue sorprendentemente firme. «No, Borja, no es solo por ti, es por todos los que se sienten así. Es por el silencio que se traga las palabras. Estos dibujos», hizo un gesto hacia sus obras, «son mi forma de hablar cuando no me dejan. No se trata de humillar a nadie, sino de que se vea. De que se entienda que el dolor es real, que las palabras hieren y que el color de la piel no debería ser una carga». Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Borja, que ahora parecían menos desafiantes, más perdidos. «Y sí, quizás también es para que entiendas», continuó David más suavemente, «que cualquiera puede encontrarse en el lado vulnerable, que las tornas pueden cambiar, que ser señalado, juzgado, no es fácil para nadie». Un silencio profundo llenó el espacio. Algunos estudiantes asintieron levemente. Un par de chicas que habían sido objeto de las burlas de Borja en el pasado se miraron con complicidad. Fue el señor García quien rompió el silencio. Se acercó y puso una mano en el hombro de David. «David tiene razón», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila pero firme. «El arte tiene el poder de mostrarnos verdades que a veces preferimos ignorar. Y la valentía de este joven al compartir su experiencia, su perspectiva, merece nuestro más profundo respeto y admiración». Luego, dirigiéndose a todos, añadió:
Esta exposición y en particular la serie Voces Ocultas nos recuerda que como comunidad educativa tenemos la responsabilidad de asegurar que cada voz sea escuchada y que nadie se sienta marginado o amenazado. El acoso, en todas sus formas, no tiene cabida aquí, y se tomarán medidas más serias para garantizarlo. Los aplausos comenzaron, tímidos al principio, luego más fuertes, extendiéndose por toda la sala. Eran para David, para su arte, para su coraje. Borja, superado, se escabulló entre la multitud, su rostro una máscara indescifrable. No había sido una victoria aplastante en una batalla campal, sino algo más sutil y profundo. El poder de la verdad y la vulnerabilidad compartida había desarmado al matón y había abierto una conversación necesaria. David sintió que por primera vez realmente había sido visto. Las semanas que siguieron a la exposición transformaron sutilmente el microcosmos del Instituto Benalmádena Sol. Borja Iglesias seguía asistiendo a clase, pero era una sombra de lo que fue. Caminaba encorvado, evitaba las miradas, y el aura de intocable se había disipado por completo. Algunos decían que su familia estaba intentando vender propiedades para pagar deudas, otros que planeaban mudarse de la ciudad para escapar del escándalo. No hubo una disculpa formal hacia David, ni falta que hacía. Su poder se había esfumado, reemplazado por el amargo sabor del ostracismo y las consecuencias. Quizás, solo quizás, en la soledad de sus pensamientos, algo de las palabras de David y de su propia experiencia resonaba en él, un eco lejano de empatía. O quizás solo era resentimiento. Daba igual, ya no era el problema de David. Para David el cambio fue interno y profundo. La carga que había llevado durante tanto tiempo se sentía más ligera. Los pasillos del instituto ya no eran un campo de minas. Algunos compañeros que antes lo ignoraban ahora lo saludaban con un leve asentimiento, incluso con una sonrisa. Otros le preguntaban por sus dibujos, interesados genuinamente en su arte. El anonimato de Voces Ocultas se había desvelado rápidamente, y en lugar de más acoso, encontró un respeto inesperado. Sofía seguía siendo su aliada más firme, su amistad un ancla en los días buenos y en los menos buenos. Juntos planeaban nuevos proyectos, pequeñas intervenciones artísticas para seguir agitando conciencias. El señor García cumplió su palabra. Se implementaron nuevos protocolos contra el acoso y se crearon espacios de diálogo donde los estudiantes podían expresar sus preocupaciones de forma más abierta. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Un par de meses después, una mañana soleada de principios de diciembre, llegó una carta con el remite de una prestigiosa escuela de arte de Granada. David la abrió con manos temblorosas. Era una beca. Una modesta beca, pero suficiente para cubrir la matrícula y parte de sus gastos. Su sueño, ese que había acariciado en silencio durante años, de repente tenía forma y posibilidad. Esa tarde David no fue directamente a casa. Caminó hasta la playa, hasta el espigón donde las olas rompían con fuerza contra las rocas. El aire olía a sal y a libertad. Se sentó y sacó un pequeño cuaderno nuevo, uno que Sofía le había regalado. No dibujó rostros tristes ni sombras amenazantes. Dibujó el mar, vasto e infinito, y un pequeño barco de vela que se aventuraba hacia el horizonte. No todas las cicatrices habían desaparecido, por supuesto. El recuerdo del miedo y la humillación era una tinta indeleble en su memoria. Pero ahora, sobre esa tinta, se superponían otros colores, la calidez de la amistad, la satisfacción del deber cumplido, la luz temblorosa de la esperanza. La lucha contra el prejuicio, lo sabía, era una marea constante, con sus avances y retrocesos. Pero él ya no era el mismo David que se encogía ante la tormenta. Había encontrado su voz en el silencio del grafito y había aprendido que incluso la voz más queda, si es honesta y valiente, puede resonar con la fuerza de un trueno. El futuro, como el mar frente a él, era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, David Alary sentía que tenía las herramientas y el coraje para navegarlo.